Antes de entrar en la Iglesia Católica, una de las doctrinas más difíciles de aceptar para mí personalmente era la enseñanza en cuanto a la centralidad de la Iglesia Católica en la salvación. Los miembros de varias denominaciones protestantes creen en las ideas cristianas como el pecado, la redención, la salvación y la posibilidad de vivir para siempre en el cielo. También aceptan las palabras de San Pedro en la primera lectura de hoy. No hay salvación a través de nadie más, ni hay ningún otro nombre bajo el cielo dado al género humano para que podamos ser salvos, es decir, el nombre de Jesús. Pero no les gusta la idea expresada en la antigua enseñanza de que no hay salvación aparte de la Iglesia Católica. No creen que haya una conexión única y especial entre Jesús y la Iglesia Católica. Yo comencé a estudiar las afirmaciones de la Iglesia Católica solo desde una perspectiva histórica, pero lo que encontré, especialmente al leer los escritos de los primeros cristianos que vivían después de los apóstoles, es que, primero, la enseñanza católica es verdadera, es decir, representa correctamente la realidad, lo que realmente existe. Número 2, la enseñanza católica es buena. Adaptar nuestras vidas a las enseñanzas católicas realmente nos hará mejores hombres y mujeres. 3, la enseñanza católica es salvífica. Lo que la Iglesia enseña sobre cómo Jesús nos libera del pecado y nos conforma a su imagen a través de la economía sacramental es lógico y encaja perfectamente con lo revelado a través de los antiguos profetas judíos. 4, la enseñanza católica es educativa. He aprendido más en estudiar las enseñanzas de la Iglesia Católica de lo que jamás imaginé posible. Las enseñanzas católicas cubren toda la gama de esfuerzos e intereses humanos. Y 5, la enseñanza católica es útil. La tradición católica aborda todas las preocupaciones humanas, desde cuestiones sociales, cuestiones políticas, hasta cuestiones filosóficas y familiares. En resumen, la Iglesia Católica aborda todo lo que se necesita para el florecimiento humano en toda su diversidad. Y vamos a ver en las lecturas de hoy por qué esto es la verdad. El género humano, en sus primeros miembros, Adán y Eva, rompió su propia y justa relación de amistad con Dios. Perdieron el camino. Se enfrentaron a una muerte segura y sin vida no podemos seguir el camino. Pero en su pecado, los humanos también perdieron la verdad, sin la cual ni siquiera podemos conocer el camino. Cristo vino a restaurar lo perdido y a hacer nuevas todas las cosas. Dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En esas 3 palabras, camino, verdad y vida, Cristo se presenta a sí mismo como la respuesta a exactamente lo que el hombre había perdido. Se adapta a nuestras necesidades con tanta precisión como una llave encaja en una cerradura. Pero no pasamos por alto la palabra más importante de la frase. Esto es la palabra soy. Necesitábamos tanto la vida como la verdad, pero Jesús no dijo esto. No dijo, yo sé la verdad y puedo decirte cómo conseguir la vida. Más bien, Él dijo, yo soy la verdad y la vida.
Esto significa que no obtenemos vida por medio de estudiar lo que Él tiene. En cambio, debemos estudiar lo que Él es. Cristo no nos da simplemente la verdad y la vida. Él se da a sí mismo, porque Él es ambos. Por tanto, Él también es el camino. En nuestra segunda lectura, San Juan, que tuvo una relación especialmente estrecha con Jesús y a quien se le confió el cuidado de la Santísima Madre de Jesús después de su muerte en la cruz, escribe que somos llamados hijos de Dios y por eso lo somos. Sin embargo, estamos destinados a convertirnos en algo diferente, algo aún no revelado. Este cambio nos hará semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Ni siquiera podemos adivinar las cosas buenas, imaginar las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros, una vez que nuestra relación con Él sea completamente restaurada y lo veamos cara a cara. En el Evangelio de hoy, Jesús se compara con un pastor que se encarga a un rebaño de ovejas, que las cuida tanto con ternura que haría el sacrificio supremo, dando aún su vida por sus ovejas. Y las ovejas lo conocen a Él. Él conoce a las ovejas y Él tiene una relación tan personal con ellos. Finalmente, dice que todos los de sus ovejas serán un solo rebaño, bajo el liderazgo de un solo pastor. Aquí entonces es porque solo puede haber un camino hacia la salvación. Lo que se necesitaba para restaurar la amistad a la humanidad con Dios no era solo que llamaríamos una religión, es decir, un conjunto de ideas, de creencias, de afirmaciones de verdad o de actividades. Creemos que los seres humanos somos aquí como resultado de un acto de amor puro de un Dios personal. Los problemas de la humanidad comenzaron porque ese amor fue traicionado. Solo un acto infinito de amor divino puede liberarnos del poder del pecado y restaurarnos a la amistad de Dios. La restauración de la humanidad a su relación con un Dios personal tenía que ser realizada por una persona. No importa lo que sepamos o hagamos, a menos que lleguemos a conocer a esa persona que tiene la responsabilidad, el poder y la voluntad de salvarnos. Y a menos que obedezcamos sus mandamientos, no hay otra manera que restaurar lo que fue dado por Dios en nuestra creación y perdido por nuestros actos humanos de pecado. En cada misa, este mismo Jesús, el pastor excelente, viene a nosotros en palabra y sacramento. Su voz, la voz de Jesús, nos habla a través de sus siervos que leen y explican las Escrituras. Luego, actuando a través de su sacerdote, Él convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, con la que nos alimenta. Dice que a menos que comamos su carne y bebamos su sangre, no tenemos la vida. Es decir, la vida sobrenatural que debemos tener para vivir en el cielo. La Iglesia Católica ha mantenido esta práctica continuamente desde que Jesús mismo lo celebró por primera vez el día que resucitó de entre los muertos. Para mí, me atrajo la Iglesia Católica principalmente porque solo aquí en esta iglesia, la Iglesia Católica, podía estar seguro de que podría recibir la Eucaristía
en la Eucaristía el verdadero cuerpo y sangre de Jesús. Jesús, el buen pastor, dio su vida por nosotros porque Él nos hizo y tiene verdadero amor y preocupación por nosotros. Él ha hecho esto para librarnos y defendernos de todo mal, el diablo, el pecado, la muerte. Cristo nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. A través de Él conocemos a Dios Padre. Aunque todos los que pertenecen están esparcidos por el mundo y a lo largo de tiempo, realmente formamos una sola iglesia. Jesús no solo se preocupa por nosotros como pueblo, Él se preocupa por nosotros como individuos. Y les voy a dar una historia que muestra cómo Él se preocupa por nosotros, incluso hoy, casi 20 siglos después que dio su vida por nosotros en la cruz. Voy a decirle este relato del verano de 1973. Un hombre de nombre Jesús Buendía Gaitón y dos amigos viajaron desde México a los Estados Unidos. Ellos planearon cruzar la frontera ilegalmente y encontrar trabajo como peones. No les importaba dónde o qué clase de trabajo, solo necesitaban trabajar. Al cruzar la frontera, la patrulla fronteriza, el Border Patrol, los vio. Asustados, corrieron de regreso a México. Pero Jesús se separó de sus amigos y pasó varios días caminando y vagando por el desierto sin tener ninguna idea de dónde estaba. Cuando no le quedaba comida ni agua, estaba seguro de que moriría. Mientras miraba al otro lado del desierto, vio una camioneta que se acercaba a él. El camión se detuvo y un hombre joven de piel clara y ojos azules salió. Él sonrió y le habló en español perfecto. Le dio a Jesús comida, agua y aún algunos dólares. Luego lo dirigió a una granja cercana donde necesitaban trabajadores. Cuando Jesús le dio las gracias, el hombre dijo: cuando consigas trabajo y tienes dinero, búscame en Santa Ana de Guadalupe, Jalisco. Pide por Toribio Romo. 20 años después, Jesús Gaitán finalmente hizo un viaje a Santa Ana de Guadalupe. Preguntó dónde podía encontrar a Toribio Romo. Fue dirigido a una pequeña iglesia. Fuera de la capilla colgaba un cuadro grande. Jesús miró la imagen con ojos muy abiertos. Era el mismo hombre que él había encontrado en el desierto. Jesús había llegado a un santuario donde se guardan los restos de Toribio. El hombre que lo había ayudado en el desierto 20 años antes era un santo que fue beatificado en 1992 por el Papa Juan Pablo II. El padre Toribio Romo, un sacerdote, había sido asesinado en 1928 durante las persecuciones anticlericales de la Guerra Cristera. Este hombre, Jesús Gaitán, había sido rescatado por un hombre enviado de los cielos. La iglesia de San Pedro y San Pablo en Tulsa ha creado un santuario ambulante de San Toribio, aquí está enfrente de mí, para ayudar a los inmigrantes a este país a aprender más sobre este poderoso intercesor. Ese santuario está aquí en la iglesia solo por este fin de semana. Le animamos a todos que visite ese santuario para orar por su intercesión, en su propio nombre o por intercesión por los demás, otros. Las historias de Dios ayudando a su pueblo de manera
personal como esta son numerosas en las antiguas tradiciones de la Iglesia Católica. No ayuda a todas de la misma manera, por supuesto, pero si alguna vez lees los relatos de las vidas de los santos, encontrarás muchas historias de este tipo de interacción entre Cristo Jesús que muestra tanto cuidado por su rebaño. Entonces, para terminar, ¿cómo debemos entender la enseñanza de que aparte de la iglesia no hay salvación? ¿Significa que solo los católicos pueden salvarse? No. El catequismo nos dice que significa que toda la salvación viene de Cristo, el cabeza. Nadie puede entrar al cielo sin las acciones específicas de Jesús, cuyo cuerpo místico es la iglesia. Jesús mismo afirma explícitamente la necesidad de la fe y el bautismo. Los hombres entren en la iglesia por el bautismo como por una puerta, dice. Pero esta afirmación no incluye a aquellos que por causas ajenas a ellos no conocen a Cristo y a su iglesia. Jesús, el buen pastor, conoce nuestros corazones. Él no vino a condenar, sino a salvar, y está motivado por el amor puro. Puede salvar a quien quiera. Pero solo en la Iglesia Católica encontramos la plenitud de la fe cristiana. Por lo tanto, los que conocemos a Jesús y lo que ha hecho, obedecemos el mandato de Él de compartir las buenas nuevas de salvación a través de Él y a través de su iglesia al mayor número posible. Y esto es la razón por la cual yo soy católico.